Me encantaron las palabras que te dedicó Mariela ayer. Así como muy disimuladamente. Claro. Sí, gracias, Claro, le dije. no fue nada disimulado. Bueno, no, digo. Bueno, estamos grabando, pongo admitir todo al 28. Bueno, dale. Sí, pero vamos a mover con el marino. Nos volvemos a encontrar por acá. Muy buenos días, bienvenidos. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Buenos días, ¿qué tal? Hola, Mimi, buen día. Buen día. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Hola, buenos días. Hola. Bueno, puedes correr unos... Esperamos un minuto, 2 minutos más y comenzamos, Vanina. Bueno, todavía hay gente en la sala de espera, así que 2 minutitos y comenzamos. ¿Me escucha un eco? No sé si ustedes también están escuchando, pero creo que están todos silenciados. Se escucha muy bajito. Sí. Acá, Muy bajo. Ya vi. Mari, se escucha muy bajito. Ah, bien. Ahí vamos a ver Buen qué día, está Roberto pasando. Buen Berrini. día. ¿Qué tal, ¿Cómo Roberto? estás? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, Se Mariela. escucha normal en realidad, ¿eh? Ojo, que puede ser que la persona que dice que se escucha escucho bajo bien. tiene bajo volumen. Se escucha bien. Profesor Domínguez, tengo el volumen al máximo, ¿sabes? ¿No escuchás nada, Roberto? Muy bajito. ¿A vos te escucho perfecto? Qué raro. Hola. Ahí A sí. mí, A a todos. ver, Vani. A todos los escucho bien. ¿Y a quién la escucha Abajo, bajito? Hola, hola. Menos al expositor, a todos bien. Ajá. ¿Qué problema? Marcela, Mariela, digo, te figura el micrófono apagado. Abajo a la izquierda decía, Sí, pasaba lo mismo. Ahí está. sí, sí. Ahí está, ahí ya lo activé, Julio. Bueno, Sí. si les parece, después de esta prueba tecnológica, podemos dar inicio. ¡Yeah! Por ahí, en el lapso de un año, algo hemos aprendido respecto del manejo del Zoom, de los problemas de sonido y demás, pero siempre nos sigue sorprendiendo. Bueno, hoy jueves estamos cerrando la mañana de trabajo después de haber tenido una charla. Mari. Se corta, es mi conexión de internet. Entonces solo doy la bienvenida y dejo a Laura y a Vanina a cargo del espacio. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Bueno, gracias Mariela, gracias a todos por acompañarnos en este sea un espacio en el que, aparte de poder hacernos algunas preguntas, encontré desde el área lo que hemos venido haciendo el año pasado, aparte de intentar dar una respuesta a las problemáticas que iban surgiendo en el menor tiempo posible y con la mayor pertinencia posible. También hemos intentado ser reflexivos, reflexives en torno a las prácticas pedagógicas. Por ahí un poco nuestra postura como área tecnopedagógica es que la tecnología llegó para quedarse a nuestras prácticas docentes, pero esta inserción de las prácticas, de la tecnología en las prácticas docentes no puede ser algo que se haga sin reflexión o algo un poco como pasó el año pasado, que fue una inclusión para algunos de ustedes, por suerte no para todos, porque muchos de ustedes ya venían capacitándose en el tema, no sea algo digamos, irreflexivo, impulsivo de medios. Este cambio en la mediación va a exigir un cambio seguramente en nuestra propuesta pedagógica, taller que trabajamos el año pasado en las jornadas, las que se hicieron en agosto, que un poco ya empezamos a hacer este planteo de repensar la forma de nuestros programas, y repensar la forma también implica repensar el contenido. Un poco lo que queremos hacer con este taller es hacer un repaso, una evaluación conjunta de cómo nos fue el año pasado, que podamos registrar qué aprendimos, y también un poco volver a traer a la memoria de todos algunos saberes básicos que tienen que ver con esto de pensar la enseñanza en la virtualidad. Para que después, bueno, a eso va a ser mediante unos materiales que hemos preparado en conjunto con Vanina, que son unos materiales muy interesantes y que condensan la información que nosotros tenemos disponible. Siempre tratamos de aportar algo nuevo, y para que al final podamos reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Sobre seguir pensando en nuestro currículum, porque aparte ahora, en breve, vamos a tener también que pensar en la alternancia entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces, bueno,
pensar que tenemos el tiempo para poder hacer esa proyección y no nos va a agarrar de sorpresa como nos pasó el año pasado con la pandemia. Así que bueno, acá está mi compañera Vanina Lucero, que es la pedagoga del área, y que... sí, tuyo. Me das la palabra. Bueno, bienvenidas. Te doy la palabra. Nuevamente. ¿Me están escuchando bien? Bueno, me alegro. Sí. Hemos Sí, pensado vale, para organizar nuestro trabajo, muchas gracias por sus respuestas, una hoja de ruta que va a ser quien nos muestre, o el instrumento que nos muestre el camino que tenemos planteado para esta hora de trabajo, y de paso, si tenemos algún problema de conexión, sea grupal o sea individual, que sepamos cómo va avanzando también la propuesta de trabajo para esta hora. Esta hoja de ruta también la hemos pensado para que ustedes puedan vivenciar desde este rol que asumen en este momento, cómo se trabaja a partir de este organizador y que puedan analizarlo para comenzar a implementarlo en sus prácticas docentes, como les decía, como un organizador del trabajo sincrónico y asincrónico. De modo que yo ahora en los comentarios voy a pegar el link para que ustedes puedan acceder a esta hoja de ruta. Laura va a poder compartir pantalla también para mostrarles cómo la hemos pensado. Requiere acceso el documento, el link. Dice que Bueno, requiere acceso. Perfecto, ahora lo hacemos público entonces. Ahora igualmente ya lo estoy compartiendo. ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, se Ponerlo ve. en pantalla completa. Sí, profesora. Ahí lo pueden ver, estaba habilitado para que lo vieran. Sí, se ve. Bueno, luego de la bienvenida en esta hoja de ruta y la explicación del sentido de la propuesta de trabajo para esta hora, aparece un link a una herramienta que muy probablemente ya conozcan, que es Mentimeter. Les vamos a pedir que ya sea desde sus teléfonos, desde la tablet, la PC, o desde donde ustedes desean, ingresen a ese link y coloquen el código que les figura, que es 9521865. ¿Podés repetir ¿El código? Sí, porque vos sabés que abro el archivo y estos recuadros naranjas los tengo corridos y me tapa justo el código. Bueno, 95. también lo voy a compartir por el chat. Entonces, ahí les compartí el link y el código que repite es 9521865. 95, 21, aquí. ¿Están pudiendo ingresar a la aplicación? Sí, te hace una pregunta directamente. ¿Qué de lo aprendido voy a aplicar? No, yo no he podido entrar. Yo ¿Qué tampoco. aprendí en el 2020 como docente? Es la Sí, primera se ve, pregunta. Vanina. Genial. ¿Pueden ir respondiendo entonces este primer interrogante? Bien, Me aparece entonces. una tercera pregunta. No puedo entrar yo. No puedo entrar, creo que tengo mala conexión. No importa. Repasemos, quizás sea una cuestión del código, es ir a menti.com, abrir una ventana, una pestaña en el navegador de Google, poner menti.com y ahí automáticamente aparece un cuadrito para poner ese código que Vanina pegó en el chat.
¿sí? Y si no está ahí para copiarlo. Y ahí, como decía el profesor Jorge, les van a aparecer unas preguntas. Estas preguntas son las que esperemos que respondan para empezar a hacer este sondeo, esta evaluación, esta mirada sobre cómo nos fue en el 2020. Vos estás compartiendo, Laura, las respuestas, ¿no? ¿Ya? ¿Del Menti? No, estoy compartiendo todavía la pantalla de la hoja de ruta. Vos vas a tener que compartir las respuestas, Vani, porque yo no tengo acceso al... Ahora dejo de compartir. Así vos podés compartir. Bien. Aparecen respuestas muy interesantes entre los aprendizajes del 2020. Prepararme para lo imprevisible. Ay, cómo me gustaría. Pensar nuevas posibilidades de enseñanza-aprendizaje a partir de las reales posibilidades del grupo. A trabajar en la virtualidad desde el punto de vista tecnológico y pedagógico. Que las tecnologías nos permitieron incorporar nuevas metodologías pedagógicas antes impensadas en la enseñanza del dibujo a mano alzada. A ser más flexible y confiar más en la tecnología. Que había un montón para aprender, que todo puede ser más interactivo, que la importancia de los aportes de todos es fundamental. Aprendí a adaptarme de golpe a la virtualidad. A ver. A reorganizar los contenidos, a ser flexible. Bueno, hemos aprendido mucho, la adaptabilidad, aceptar la incertidumbre como parte de la enseñanza y del aprendizaje, aprendieron apps, a trabajar contenidos más libremente en cuanto a su secuencialidad, aprendí a conectarme con los alumnos de otra manera, no sé, paciencia, empatía, resiliencia, aceptar situaciones problemáticas, buscar soluciones alternativas, entender las situaciones diversas de las chicas, buscar la inclusión por diferentes medios. Bueno, indudablemente el 2020 fue un año de grandes incertidumbres, pero también a partir de lo que estamos leyendo, de grandes aprendizajes. Y un poco el sentido de este encuentro es poder comenzar a pensar la incertidumbre como una posibilidad para nuevas creaciones, como una oportunidad para trabajar de modo colectivo, para repensar nuestras prácticas, para colaborar en estos. Y como también vamos a plantear en este momento, para revisar las propuestas curriculares, nuestros programas y nuestro trabajo que hemos planteado en diferentes entornos virtuales. Laura, yo no sé si vos querés comentar algo. Me parece interesante resaltar cuántas veces aparece la palabra adaptación y flexibilidad. Creo que eso es como de todo lo que nos ha pasado. Me parece que eso es importante tenerlo presente y que pienso yo que es una de las características de todo docente, digo, más allá de que tenga de características deseables, digamos, más allá de que aparezca o no aparezca una pandemia o una situación de crisis mundial, pienso yo que la capacidad de adaptarse y la capacidad de ser flexible es una de las características que debe acompañar a la docencia, porque el sujeto de aprendizaje con el que nos encontramos siempre es un ser distinto y cambiante, y porque el mundo va cambiando. Entonces creo que nosotros tenemos que, como somos ese nexo entre los estudiantes y la cultura,
claramente tenemos que estar, y la cultura que queremos transmitir, el conocimiento que queremos transmitir, claramente tenemos que estar siempre con esa capacidad de movimiento. Así que bueno, creo que está bueno, no sé si a ustedes les ha parecido positivo o negativo el hecho de tener que adaptarse, pero a mí me parece que aparezca como una de las cosas que se reconocen, me parece re interesante. Y también esto de la remirada sobre los programas y la remirada sobre la forma de vincularnos con los estudiantes. Importantísimo. Bien, genial. ¿Te parece, Laura, que pasemos a la segunda pregunta? Dale. A ver cuáles son las respuestas. ¿De qué de lo aprendido voy a aprovechar para planificar el 2021? Bueno, entre las primeras respuestas leo replanteo de estrategias de enseñanza y evaluación formativa acordes a la virtualidad, utilizar y profundizar sobre las herramientas tecnológicas pedagógicas que las que comenzamos a trabajar, planificar actividades interactivas en clase mediante conexión virtual, a organizar los tiempos teniendo en cuenta la virtualidad, los nuevos modos de interacción, todo, muy bien. Que los imponderables de la tecnología hacen que debamos ser más flexibles y que los estudiantes también están atrapados en esta problemática, claro que sí. Replanteo de metodologías y procesos de trabajo, aula Moodle, herramientas tecnológicas. Que conectarse muchas horas seguidas a la computadora no le hace bien a nadie, coincido completamente. La propuesta también de esta jornada es poder pensar en más tiempo de trabajo asincrónico, es decir, que no estemos conectados en tiempo real, sino ofrecer actividades para que los estudiantes puedan hacer en los momentos que tengan disponibles, para luego compartirlas con el grupo y los docentes. Tener paciencia, aceptar las frustraciones, profundizar el uso de la plataforma y sus herramientas, promover actividades grupales, hacer foco en la interacción, pensar el espacio virtual como un lugar de encuentro, a poder ordenar los tiempos de aprendizaje, de intimidad, de descanso, dentro y fuera del aula. Yo también quiero aprovechar eso. Conocer y recuperar los modos de nuestros sujetos de aprendizaje, complementar la presencialidad con el uso de herramientas virtuales que me permitan acercar contenidos que en la presencialidad nos resulta difícil. Muy bien. La administración del tiempo, tanto para mí como para las chicas. Tener en cuenta los espacios de trabajo del que disponen los estudiantes para prácticas de taller. Muy bien, el trabajo sincrónico también lo podemos pensar para hacer en el contexto, ya que está permitido. Aprovechar los momentos de presencialidad y dejar otras actividades optimizando el uso de la aula virtual. Concentrarme más en la interacción y seguimiento. Laura, yo no sé si vos querés rescatar algunos comentarios, yo estoy leyendo al azar. Hacer más conciso, explorar el universo de la comunicación audiovisual, repensar los tiempos, nuevas estrategias de enseñanza, nuevas herramientas tecnológicas y rescatar nuevas formas de corrección y evaluación, definir claramente límites con los estudiantes para evitar llamados a mi celular particular, mensajes los sábados a la noche. Bueno, esto es un aprendizaje importante, ¿no? Desde el comienzo del cursado poder marcar, ¿no? Como estas pautas de trabajo, poder acordarlas también con los estudiantes. La utilización de herramientas digitales, reeditar la plataforma ya utilizada en el 2020, mejorando y agregados de nuevos ejemplos y herramientas, organizar mejor los horarios y el uso de los recursos. Bueno,
La verdad que lo expresado viene como anillo al dedo para el trabajo que tenemos pensado para este momento. Yo no sé si alguien quiere comentar algo respecto a estos aprendizajes, quizás su intervención que no fue leída. Laura, ¿vos algo que quieras agregar? Me parece interesante esto como si está puesta la vista en el tema de la planificación de los programas. Creo que ese es como el gran desafío que tenemos para este momento. Yo pienso que este momento de la pandemia es un momento para aprovechar, o sea, ahora ya casi como no estamos viviendo la opresión del encierro que teníamos el año pasado, pero sí seguimos viviendo con la incertidumbre, con esa sensación de no saber si nos vuelven a encerrar, no nos vuelven a encerrar. Entonces, me parece que aparece eso, en todos los comentarios aparece el tema de que hay algo que reformular. Me parece que eso está buenísimo rescatarlo, porque, bueno, en línea con la pregunta anterior de flexibilidad y adaptación, como dos términos que se repetían bastante, ahora se presenta esta idea de reformular. Entonces, bueno, un poco por ahí es recuperar de esta mirada que podemos hacer, de lo que funcionó el año pasado, lo que funcionó más o menos también recuperarlo, y lo que no, ver en qué se puede transformar. Me parece re interesante que esté presente esta pulsión en todos los que están acá, y me parece que está bueno que ahora pensemos en cómo es esa reformulación, y que por ahí también creo que lo interesante es no tener miedo a hacer cambios, grandes cambios, por así decirlo. El conocimiento, sabemos que está, ¿no? El tema es, creo que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es cómo hacemos que el estudiante, la estudiante y el estudiante se vincule con ese conocimiento. Creo que esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder como docentes. Así que bueno, lo que hemos preparado a continuación con Vanina, la idea un poco es que ayude a eso, a que nos podamos responder cómo generar ese vínculo del estudiante con el conocimiento, y obviamente este vínculo del estudiante con el conocimiento no está exento del vínculo que los estudiantes puedan generar con nosotros, los docentes. Entonces, a mí me parece que se arma una ecuación, que no sé si sería el término correcto, no sé tampoco a dónde pondría la X, tal vez la X sería el cómo, y ese cómo incluye, ¿no?, la forma en la que está mediatizado ese conocimiento. Me parece re interesante en este momento pensar la forma en que vamos a mediatizar el conocimiento. Había un comentario que decía ahí que había que investigar sobre el lenguaje audiovisual para este momento, y sí, yo coincido totalmente, porque todo está mediado por bueno, ahora no sabemos, pero por ahora todo está mediado por una pantalla, entonces claramente tenemos que manejar algunas de esas herramientas. Creo que ese es un desafío para los docentes, que en nuestras formaciones docentes no recibimos, es algo que tiene que empezar a aparecer. Así que sí, vamos por eso. Entonces ahora les vamos a presentar una presentación para ser bien reiterativa, donde lo que esperamos es que cada uno de ustedes elija hacia dónde quiere ir en esta presentación, ¿sí? Van a ver, cuando comparta, se van a encontrar con una pantalla que tiene 3 botones. La idea es que cada uno de ustedes vaya al botón que le parezca que le va a aportar herramientas en función del lugar a donde ustedes sienten que ya están en relación al conocimiento que han podido desarrollar para la construcción de sus propuestas de aprendizajes virtuales, ¿sí? Entonces tenemos una primera instancia, un primer botón, que bueno, ahora les comparto y les voy mostrando. A ver, Laura, sería conveniente mencionar que nos encontramos en el segundo momento de la hoja de ruta,
en donde les compartimos un enlace, un link a un Genially, que es el que está mostrando Laura, pero que para los, ahí dice 20 minutos, creo que van a ser 15 minutos que siguen, ustedes, quienes deseen, se van a poder desconectar de esta llamada para explorar según sus intereses esta presentación. Ahora sí, Laura, si quieres seguir explicando lo que van a encontrar en cada uno de estos botones. Orden y al encuadre, que es una de las cosas importantes también para que un encuentro sincrónico en la virtualidad tenga, digamos, alcance los objetivos que queremos que alcance, que es esto de que los estudiantes, además, para que puedan ir alcanzando autonomía, puedan acceder a esta propuesta que los docentes hacemos y también la puedan ir siguiendo con un orden. Por eso es que compartimos con ustedes la hoja de ruta. Entonces estamos en el segundo momento donde les proponemos explorar esta presentación. Esta presentación los va a llevar a las dimensiones a tener en cuenta para pensar la configuración de un entorno virtual. Las dimensiones nosotros las hemos visto en repetidas oportunidades, hemos creado documentos que están en Moodle al respecto. Esa es una alternativa para navegar. La otra es, si consideran que ya tienen las dimensiones muy claras, se pueden ir directamente a ver el diseño de la propuesta virtual, cuáles serían los pasos a tener en cuenta. Y si consideran que el diseño de la propuesta virtual ya lo tienen listo o no, pero después lo quieren ver, pero ahora quieren ir a ver de qué se trata esto de trabajar con hoja de ruta, pueden hacer clic en el botón hoja de ruta. Entonces, bueno, un momento para que exploren estos materiales y en un momento, en unos 15 minutos, volvemos. Bien, con respecto al espacio de la hoja de ruta van a encontrar dos links, uno que explica cuál es el contenido, cuáles son las partes de la hoja de ruta, y donde dice más info, hay un ejemplo para que ustedes puedan ver, además de la hoja de ruta que preparamos para este encuentro, otras posibilidades de organización. Bueno, están invitados a desconectarse si lo desean y se preparan un café, un mate o van al baño y exploran la infografía y nos volvemos a conectar a la 1:10, ¿te parece, Laura? Sí. 12:50. Quien quiera quedarse también en la videollamada puede hacerlo. Siéntanse libres de manejarse como más les gusta. Y quien quiera comentar algo, también. Bueno, Laura, creo que puedes dejar de compartir pantalla. Se ha ido admitiendo más gente. Por lo que volví a enviar el link de la hoja de ruta. ¿Tenés música para poner, Lauri? Sí. Mira, ahí podés contestarle a el link al Genial. Ahora lo comparto. Ese mensaje en el yo busco una música.
participantes que salieron de la reunión. Todos se quedaron a escuchar la música de Laura. Bien, en este tercer momento que hemos planificado, quisiéramos que nos pudieran comentar qué les pareció esta infografía que estuvieron viendo, si se les presentan algunas dudas respecto a lo que se plantea, así que pasamos a escucharles. Pueden utilizar el micrófono o bien escribir por los comentarios del chat. Creo que nos sirvió, al observar la propuesta, nos sirvió para ordenarnos y aportar quizás terminología y una secuencia de acción a procesos que hemos ido integrando de manera gradual, porque fue lo que fue necesario hacer en ese momento, digamos, ¿no? Es como esta idea de no ir armando sobre la marcha, sino más bien partir de un plan más trazado ya más concretamente. Bien, perfecto. Nos interesaba recuperar materiales que ya hemos compartido con antelación con ustedes, porque en el proceso de evaluación, de autoevaluación de los entornos virtuales, nos parecía necesario enfatizar en la necesidad de que siempre, sea que trabajemos en aula virtual, en Classroom, en Facebook, por WhatsApp, siempre haya un encuadre de trabajo inicial que le muestra al estudiante cuál es el camino que estamos planteando, hacia dónde les estamos invitando a arribar, qué saberes vamos a trabajar, si van a tener la posibilidad o no de elegir materiales, bibliografía, un claro cronograma de trabajo que organice nuestra práctica docente, pero que fundamentalmente les sirva a ellos a conocer cuál es la demanda que implica el cursado de este espacio curricular y que puedan organizar sus tiempos, desarrollar la autonomía, lo que implica, en función del cursado de otros espacios curriculares, porque por lo general siempre cursan diferentes materias en simultáneo. Entonces, que esté claro esta propuesta pedagógica, esta propuesta de trabajo desde el inicio del cursado es fundamental para ellos y para ellas. No sé, Mariela, que te veo sintiendo si querés aportar algo al respecto. No, coincido con lo que va señalando Vanina de esta necesidad de anticipar y organizar todo lo que sea posible con la suficiente flexibilidad para ver lo que va sucediendo durante el año. Y esta organización o esta propuesta, comunicarla claramente a los estudiantes. Es decir, por ejemplo, el ritmo de cursado o la modalidad de cursado va a ser fundamentalmente asincrónica, es decir, nos vamos a encontrar por la plataforma Moodle. Una vez por semana va a estar subido el material nuevo o una propuesta, o bien, por el contrario, van a disponer de todo ese material en el inicio del cursado. Y quincenalmente o semanalmente nos podríamos encontrar en una clase de consulta de tal día con tanta duración. Las consultas las puedo recibir en este horario. Bueno, hacer ese acuerdo también del que vos hablabas, es decir, conjugar la organización, las instancias y las formas y los medios de comunicación con algunas reglas o pautas de convivencia, ¿sí? Tal como ocurre en el aula presencial. Gracias, Mariela, por tus claro, aportes. Un poco eso es poder como hacer esa combinación entre las 4 dimensiones que se proponen para pensar la organización de la propuesta, ¿sí? Las 4 dimensiones son iguales de importantes. Y tener en claro esto, ¿no? Lo comunicacional, y que en esto comunicacional no se pierda la claridad de la secuencia que ustedes puedan plantear, aunque esta secuencia no sea una secuencia lineal. O sea, por ahí la linealidad no implica claridad para los estudiantes, ni siquiera para los docentes. Entonces, bueno, por ahí también eso, invitarlos, animarlos a que piensen propuestas
enseñanza, aprendizaje que no sean lineales, que puedan generar y proponer otro tipo de prácticas de aprendizaje que tengan que ver con un trabajo colaborativo, con un trabajo situado, aprovechar esta instancia de que no tenemos edificio, pero hay un mundo, y el mundo no está cerrado. Lo que está cerrado es el edificio de la facultad, pero el mundo está abierto. Entonces, por ahí pensar qué tipo de prácticas pedagógicas se podrían incorporar al desarrollo de nuestros programas este año, que aparte de que permitan la vinculación entre los estudiantes del mismo curso, quizás de otro curso, de otro año, de otras materias, de otras carreras, digo, como una de las cosas, y sabemos que los proyectos pedagógicos que han resultado interesantes para mirar de lo que se hizo el año pasado son aquellos que, por ejemplo, pudieron articularse entre espacios curriculares, ¿no? En artes del espectáculo hubieron espacios curriculares que los exámenes los tomaron en conjunto. Y bueno, por ahí estaría bueno, acá está el profesor Federico Ortega, nos vamos a extender un poquito en el tiempo porque un poco también lo que nos pasó cuando pensamos esto es que hay mucho sobre lo que reflexionar y no hay tanto tiempo. Pero bueno, si todos están de acuerdo y les parece que nos extendamos un poquito, me gustaría que Federico, por ejemplo, que yo sé que trabajó en una experiencia de articular con otros espacios, nos contara cómo resultó eso, tanto para los profes como para los estudiantes. ¿Te parece, Fede? Hola, ¿se escucha? Hola, Fede. Sí. Bueno, buenísimo. Sí, el año pasado pasó esta situación de por ahí juntarnos en la línea de cada materia por ahí que tenía un trabajo espiralado año a año, en mi caso en técnicas vocales, y ver a la vez en el mismo año que otras materias podían trabajar la técnica vocal. Entonces, bueno, se fueron armando por ahí trabajos en conjunto con técnicas corporales, con actuación, que son las materias que por ahí la virtualidad les quitaba al cuerpo. Estuvimos trabajando con la idea del cuerpo presente a distancia. O sea, la idea de que el cuerpo estuviera presente y que pudiéramos por ahí recuperar también la nota escrita en un papel, como volver a que cada persona encontrara un tiempo y un espacio, quizás no habitado por la misma persona que también trabajaba, sino que el espacio estaba por ahí en distancia, pero el cuerpo tenía que estar presente y bueno, el registro de esas cosas por ahí era escuchar, era trabajar más con audio, terminamos haciendo radioteatros y después de ese radioteatro buscando soportes que pudieran colgarse en la web. Entonces, bueno, vieron desde el Instagram, Twitter o distintos blogs donde pudimos hacer que eso superara, digamos, la instancia y encontrar la teatralidad que está presente en cada uno de estos formatos y sobre todo el proceso de autonomía que muchas veces en el teatro, este trabajo de autonomía que tiene el intérprete es ligado al ensayo. Entonces esperamos el ensayo y el trabajo con los demás para que esto aparezca y el trabajo individual es más difícil a veces en el cursado normal, por decirlo de alguna manera, sino que uno ya siempre deposita en el grupo. Entonces, bueno, ahora se vio cómo a partir de la virtualidad cada uno tenía que trabajar sobre sí misma y sobre sí mismo y eso por ahí fortaleció un poco más la autonomía y bueno, fue encontrar justamente que esta conexión fuera el puente, bueno, y fue repensar mucho cuando uno está conectado, cómo preparo mi espacio, trabajar también por ahí limitando a una manta en el piso que quizás en el escenario puede llegar a ser el cenital que me dé una luz. Entonces habían situaciones que eran hipotéticas, pero que nos invitaban a que volvamos al cuerpo y a todas esos procedimientos, digamos. Fue muy interesante. Y bueno, y encontrar que justamente también en poder ver las aulas virtuales de otros compañeros, poder ver qué contenido se le estaba dando y cómo podíamos hacer esos puentes para que hubiera una idea de no tanta fragmentación en el cursado y también evitar grandes periodos de conexión que por ahí en la facultad están desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Bueno, cómo podíamos hacer que quizás no se extendieran más de 2 horas el encuentro, pero que ellos sí dispusieran por ahí de ese tiempo para trabajar por separado. Más o menos fue eso la experiencia. Perfecto, Federico, ha sido muy claro con la experiencia que me parece que
nos da ideas, nos da pistas de experiencias de trabajo con otros espacios curriculares, con la vinculación de lo sincrónico o lo asincrónico, y de buscar alternativas ante los obstáculos que se nos presentan en este contexto. Entre los comentarios estoy leyendo que, bueno, que la cantidad de cursantes aparece como una situación que nos genera muchas preguntas, muchos interrogantes. En esto, desde mi experiencia, la respuesta o la solución que he encontrado es promover lo colaborativo, los procesos de auto y coevaluación, que también afianza el desarrollo de los estudiantes, que son ellos quienes se asumen como responsables de su proceso, y ya no tanto ponen la mirada en quien me evalúa, que es alguien externo, que es un docente, que es una autoridad, sino que soy yo quien decide cuánto aprendo, cómo aprendo y también en qué condiciones me voy a recibir, ¿no?, de esta carrera. Entonces, bueno, una respuesta puede ser lo colaborativo, la claridad en cada una de nuestras intervenciones para que den pistas y no se generen tantas dudas que después al mismo tiempo nos haga que nos lleguen el sábado a la noche o el domingo consultas. Entonces la anticipación y el ponerse en el lugar del estudiante, el esfuerzo de claridad en las propuestas de educación a distancia o semipresenciales o híbridas es fundamental. De ahí también este planteo, esta invitación a mirar las hojas de ruta como este organizador didáctico que muestra el camino y que nos permite, pese a problemas de conexión o lo que suceda, saber cuál es la propuesta, en qué momento nos encontramos, y también advertir que hay una continuidad, es decir, no son un montón de actividades inconexas o que al estudiante quizás le cueste percibir el sentido, sino que hay una continuidad en el trabajo, sea sincrónico, asincrónico, virtual, presencial o como nos depare este 2021. Sí, un poco para sumar a esto que dice Vanina de la hoja de ruta y que también mencionó Federico, es esto de empezar a pensar que en la autonomía del aprendizaje de los estudiantes, que es, creo que bueno, el año pasado fue para mí uno de los grandes desafíos que tuvimos que asumir, que es un poco el docente correrse un poco más de lo que ya nos veníamos corriendo, porque claramente no podemos interferir sobre la organización del proceso de aprendizaje de los estudiantes más que con una propuesta, y que, bueno, como se adhiriera a un tratamiento en términos médicos. Entonces, eso como clave, ¿no? Cómo generar procesos de autonomía, cómo generar instancias de aprendizaje que tengan que ver con el descubrimiento, que estudiantes puedan organizar su propio aprendizaje. O sea, como que no es solo el conocimiento, es también la forma en la que los estudiantes pueden llegar a ese conocimiento. Y un poco nuestro rol como mediadores, ya no como el docente tradicional de aula, también tiene que ver con eso. Entonces, la hoja de ruta, como bien decía Vanina, es un organizador de esa propuesta de aprendizaje. Y pueden ser tantas hojas de rutas como consideren necesaria. Puede ser una hoja de ruta para todo el espacio, lo cual sería tal vez más generalista, más ambicioso, más extenso, o puede ser una hoja de ruta por semana o por mes. Digo, como la propuesta es que esta herramienta la puedan poner a prueba si es de su gusto y ver si funciona para sus propuestas de enseñanza. También como un instrumento flexible, ¿sí? Porque ante la incertidumbre de este contexto, quizás podemos pensar en con los comentarios sincrónicas que en algún momento pueden pasar a ser presenciales o mediante una videoconferencia. En esto de que habla Laura sobre las hojas de ruta, a nosotros lo que nos pasó fue que pudimos empezar a entender el programa no desde la linealidad,
sino desde la interconectividad entre los contenidos, y pudimos armar, a medida que fuimos avanzando, pudimos armar como esta hoja de ruta general que terminó en un afiche infográfico de todo lo que habían visto y de cómo se conectaban contenidos con otros, que de pronto en la presencialidad lo cubríamos mediante la palabra. ¿Se acuerdan cuándo? Entonces, necesariamente la palabra se tuvo que convertir en visualidad, y ahí terminó en ese afiche infográfico general de todo el año, que era interactivo, donde vos podías empezar a pensar el programa, incluso no desde la linealidad, porque la esquematización de los programas están armados desde una secuencia lineal que también en el modo en el que se presenta el programa al estudiante debería replantearse, ¿no? De no pensarlo más como unidades temáticas separadas, sino de un gráfico que te vaya vinculando las cosas, ¿no? Como una nueva si bien hay una estructura que plantea cada unidad académica de cómo se tienen que organizar los programas, me parece que por lo menos en nuestro caso, en Introducción al Diseño Industrial, nos permitió armar esa hoja de ruta general, que después cada parte tenía su propia hoja de ruta, ¿no? Eso fue un trabajo que estuvo bueno y que sin lugar a dudas a recuperar no solo en la virtualidad, sino también en la presencialidad, ¿no? Bueno, muy bien. Claro, porque es una propuesta pedagógica, Julio. Gracias por tu aporte. Bueno, para ir cerrando y no extendernos, vamos a pasar al cuarto momento, a un cierre que abre, para que el que hemos pensado compartir 2 videos, uno para compartir de modo sincrónico y otro para que ustedes puedan apreciar después cuando se desconecten, en el momento que dispongan, y que nos invita a seguir pensando en nuestro trabajo docente, y también creo que nos da algunas pistas interesantes para el trabajo que está planteado para la tarde, para el trabajo por carreras. Así que, Lauri, ¿querés compartir el video más cortito de Mariano Mayo? Sí, bien, un poco les cuento, el video que vamos a compartir es un video de Instagram. Mariana Maggio es una pedagoga argentina que trabaja en la Universidad de Buenos Aires y que tiene a cargo la cátedra de Tecnología Educativa de la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA, y está interesante que la puedan seguir en Instagram también, porque ella tiene, el año pasado incorporó el Instagram a su práctica docente. Instagram, porque también un poco no, es el lenguaje, el lenguaje para el cual los estudiantes más jóvenes están acostumbrados. Nuestras cátedras tienen que tener una cuenta de Instagram, pero nos parece interesante pensar cómo esta capacidad de flexibilidad y adaptación de esta pedagoga la ha llevado a hacer investigaciones que tienen que ver con reconocer desde la propia práctica los mundos que habitan los estudiantes. Entonces, bueno, ha generado un montón de materiales, tanto en su Instagram personal como en el Instagram de la cátedra, que está bueno que puedan visitar. También está bueno que visiten el Instagram de la ESDU, de la especialización en docencia universitaria, que el año pasado hicieron un trabajo re interesante de subir y compartir materiales, que obviamente esto lo que hace es abrir, ¿no? Como lo que vamos a hacer ahora, todo lo que se pueda ver en estos Instagram, ¿no? en estas redes, no sé, pienso en blogs, pero ya están medio pasadas referencias, me parece. Entonces, bueno, también nos parecía interesante compartir un video de Instagram, porque ahí también hay contenido, ¿sí? Y está bueno ver la forma en la que este contenido está mediatizado. Entonces lo vemos, charlamos un poquito más
y nos vamos a quedar con un montón de cosas para decir, pero el tiempo de las es limitado. pantallas es tirano. Ahí va. Muchas gracias por sus aportes respecto de lo que aprendiendo en este 2020 tan complejo. Hay algo que se destaca en lo que ustedes plantean y tiene que ver en esta constitución en colectivo que aprende, lo cual es maravilloso desde el punto de vista que lo miremos aun cuando haya surgido en circunstancias tan complejas. Quiero avanzar con esta mirada puesta en el 2021 que ustedes me pidieron, y para empezar a pensar en perspectiva creo que hay un punto fundamental que tiene que ver con lo curricular. ¿Qué vamos a enseñar en este contexto que todavía va a ser de pandemia? Ustedes saben que en este tema una de las principales referencias es el trabajo de la maestra mexicana Alicia de Alba, Currículum, Crisis, Mito y Perspectiva, al que ya hice referencia en este espacio. Alicia habla del currículum como síntesis de intereses contrapuestos en lucha, y además reconoce dimensiones que tienen que ver con lo que denomina campos de conformación estructural del currículum, lo teórico-disciplinar en el currículum, lo crítico-social, aquello que tiene que ver con los campos y saberes profesionales, lo que tiene que ver con lógicos y también con lo diferente. Me parece, yo vengo planteando ya desde hace tiempo, especialmente en reinventar la clase en la universidad, la necesidad de que alteremos las condiciones para poder justamente reinventar las prácticas de la enseñanza. Y el currículum es una de las condiciones críticas en esta lógica que todavía a veces es vista como saturada de colección. Entonces, mi posición tiene que ver con poder pensar en términos de un currículum minimalista, donde al mirar esas síntesis provisorias expresadas en los documentos curriculares, podemos reconocer lo que es central, como dicen los psicólogos cognitivos desde hace tiempo, para un campo disciplinar en términos de tema generador, pero además lo que es relevante en un momento de la sociedad y lo que es contemporáneo en un momento de la historia. Me parece que ahí hay tres criterios importantes para tener en cuenta. La posición minimalista tiene que arrancar esos detalles, superficialidades, banalidades, cuestiones que ya no interesan en términos de las tramas disciplinares. Y ese es un ejercicio difícil, un ejercicio que requiere poder detenerse, a mirar, a pensar, a analizar. Por eso me resulta interesante empezar a recorrerlo tempranamente en vistas al año que viene. Y nunca se me ocurriría que este es un ejercicio que se puede hacer en soledad. Hay que recoger los aprendizajes de lo colectivo y empezar a pensar en perspectiva también colectivamente. Hacerlo al interior de las instituciones con docentes de áreas, de departamentos, de materias afines o de articulaciones entre materias que resulten significativas. Pero también se puede hacer con docentes de otras instituciones, con otras organizaciones para las cuales nuestros temas son relevantes y por supuesto también con el estudiantado. Hay una oportunidad que me resulta muy poderosa que tiene que ver con preguntarles a esos estudiantes que están terminando este año nuestras materias, cuáles son las cuestiones que les resultaron centrales, relevantes, contemporáneas en su planteo, y abrir con ellos el juego que ofrecen las posibilidades de hacer
codiseño. Tenemos valioso, porque de alguna manera, si aprendemos a respirar, como decíamos, siguiendo a Berardi, en otro ritmo, también podemos construir en otro ritmo, generar anticipaciones que resulten valiosas para no repetir lo que veníamos haciendo cuando sabemos que no era sustantivo. Quiero cerrar este episodio recuperando a la misma Alicia de Alba, que este año habla de un currículum incierto como oportunidad para pensar perspectivas que tienen que ver con la inclusión, con la paz, con el género. Y específicamente quiero tomar las palabras de Rita Segato en una entrevista publicada en Perfil el 22 de noviembre, donde sostiene que hay que defender la posibilidad de no saber. Dice, en sintonía con Alicia de Alba, que la pandemia es una lección de incertidumbre. Llega cuando la humanidad creía tener certezas. Afirma, la imprevisibilidad es la única utopía del presente. No sabemos. Me parece muy provocadora esta idea. No sabemos. Y si reconocemos que no sabemos, tenemos una puerta que se abre en términos de lo curricular para generar espacio y para poder construir originalmente, aportar a lo que no se sabe creativamente desde todo lo que somos capaces de hacer en nuestras escuelas, en nuestros institutos, en nuestras universidades. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos. Un abrazo gigante. Hola. Bien. Bueno. ¿Qué dicen de lo que dice Mariana? Se han quedado pensando. ¿Alguien se anima a compartir sus reflexiones? Dice Mimi. Yo quería comentar una cosita. Quería comentar algo que siempre me sorprende. Mariana Maggio es fabulosa, la uso mucho en las prácticas, de hecho. Y bueno, yo había pensado en unos principios para mi cátedra, que es la práctica de la enseñanza, y no sabía qué nombre ponerle al principio de simplicidad, pero ella lo resumió perfecto. Dijo currículum minimalista. Así que siempre me da una respuesta esta mujer. Me parece, bueno, y el encuentro en general fabuloso, me pareció. Muy, muy excelente. Así que gracias. Gracias por todos esos recursos, herramientas, y bueno, realmente excelente encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas Victoria, gracias por tus aportes. Sí. Esto del currículum minimalista que traía Victoria, esto de rescatar lo relevante, lo contemporáneo, lo fundamental de nuestras propuestas educativas y dejar de lado lo superfluo, los detalles. Bueno, en este contexto que así lo demanda y que entiendo que es desafiante. A los docentes nos cuesta mucho sacar contenidos de nuestros programas. Yo lo reconozco en mi práctica docente también, pero indudablemente es una tarea que tenemos que plantear, y el trabajo que se formula para esta tarde es fundamental en este sentido, de poder acordar con otros colegas, teniendo muy claro cuál es el perfil profesional de las carreras en las que trabajamos, qué es lo que podemos articular, qué es lo que podemos sacar y qué es esto relevante, fundamental y contemporáneo. Así es, un poco en la hoja de ruta se van a encontrar con un enlace a otro video, también de Mariana Maggio. Estuvimos haciendo un sondeo de charlas lo más actuales y recientes posibles, porque nos parecía eso, ¿no? Bueno, esto que dice Mariana y que decimos todos en realidad, ¿no? La imprevisibilidad, estamos viviendo en un momento donde no queda otra que estar en el presente
nos va pasando. Entonces en ese otro video que les invitamos a ver para seguir abriendo estos sentidos, Mariana se explaya un poco más sobre esto del currículum minimalista y aporta otras ideas para pensar nuestro programa de este año y de los años que vienen. Así que bueno, les invitamos a que lo vean. Les agradecemos sus comentarios, su participación. Un poco cuando nos juntamos, nos reunimos con Mariela, perdón, y Vanina a pensar, casi, a pensar este encuentro, lo que pensamos es que habían varias cosas. Una necesidad de evaluar lo que había pasado el año pasado, una necesidad de compartir herramientas también, una necesidad de recordar algunas ideas básicas. Entonces, bueno, teníamos una hora, intentamos darle un espacio a cada una de esas cosas, pero bueno, somos conscientes de que el espacio es muy breve, así que la idea es invitarlos a que ustedes puedan profundizar en esos documentos y también a que visiten en la portada de Moodle, hay un botoncito que dice minicurso Moodle. Ahí hay un repositorio de todos los documentos que produjimos en el área el año pasado. Se van a encontrar con esta presentación también, que tiene un diseño acorde al del aula. Es el mismo contenido, pero es otro diseño. Así que bueno, les agradecemos y esperamos haber al menos generado alguna pregunta y haber aportado algo. Muchas gracias a todos por su participación y les deseamos un excelente trabajo de planificación y de revisión esta tarde en el encuentro de carreras. Bueno, muchas gracias Vanina y Laura por tan impecable trabajo y además a toda el área de tecnologías, que creo que lo he dicho, pero no lo suficiente. El año pasado contribuyeron significativamente a darle continuidad a la actividad pedagógica. Así que muchísimas gracias. Espero que se lleven herramientas, reflexiones e ideas para repensar la práctica incierta y desafiante para este año. Bueno, les recuerdo que se inscriban en el formulario para después poder hacer certificados. Está Silvina, no sé si querés decir algo, Silvina, nuestra vicedecana, también por ahí vi a Arturo, pero no sé si sigue conectado. Saludarlas, la verdad que han venido trabajando desde el año pasado el área de TAC, impresionante. Los y las docentes han sentido muchísimo apoyo, no hay duda de eso, Vanina y Laura, y el resto del equipo. Bueno, Mariela siempre ahí liderando y coordinando también de manera impecable, así que bueno, fantástica hasta ahora las jornadas, con mucho contenido, muy útiles, y creo que los docentes y las docentes se sienten totalmente que han podido aprovechar estos espacios. Así que bueno, un cariño grande a ustedes y un agradecimiento enorme, chicas. Gracias a ustedes. Saludos. Adiós. Nos reencontramos en la tarde. Hasta la tarde. Chao, muchas gracias. Adiós. Gracias por todo. Gracias por la participación. No, nos vemos a la tarde. Tarde. Chao, chao. Gracias. Chao, hasta la Gracias, tarde. chicas. Un Chao. gusto, las felicito. Algunas preguntas, Laura. Bueno, Victoria había preguntado por el video de Mariana, pero esta grabación después Leandro la sube a YouTube. Quiero quedarme tranquila. Sí, lo tenemos que coordinar con comunicación, pero sí. Ah, bien, bien. Bueno, sí, en realidad las 3 charlas de hoy en la mañana estaría bueno que queden disponibles ahí en ese canal. Bueno. Muy bien, chicas.